Señor, gracias porque tenemos tu palabra, porque tenemos la oportunidad de recibir de ti instrucción, consejo, consuelo. Queremos escuchar lo que tengas que decirnos, queremos recibir lo que tú quieras poner en nuestro corazón el día de hoy y venimos eso deseando escucharte con claridad para poder adorarte con una vida plena, Señor, y que sea esto para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Estamos terminando este segundo capítulo de esta segunda sección. Acuérdate que el libro de Daniel tiene una primera sección que es biográfica, que es narrativa, tiene profecías, ¿no? Las estuvimos viendo, pero esencialmente es narrativa sobre la vida de Daniel. Y en la segunda sección, a partir del capítulo 7, están unas visiones que Daniel tuvo y cronológicamente incluso se nos desordena un poquito porque nos tenemos que regresar para ver el momento en el que están sucediendo estas cosas. Y el capítulo 7 nos mostró unas bestias que había que representaban unos reinos que iban a venir. El capítulo 8, que comenzamos a ver la semana pasada, lo que hace es enfocarse en dos bestias nuevas que representan dos reinos que ya habíamos visto. Voy a leer para recordar simplemente. Tenemos que arrancar en el versículo 14, ahí es donde nos quedamos, pero es imposible hacerlo sin recordar el contexto de lo que viene hablando. Así que vamos a leer capítulo 8 desde el primer versículo para poder tener la claridad de esto que estamos viendo. Dice, en el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero, ese es el primer animal que vamos a ver, que estaba delante del río. Tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el otro creció después. Si te fijas, nos vamos al versículo 20 y nos van a explicar que el carnero que viste que tenía dos cuernos son los reyes de Media y de Persia. Entonces no hay que especular nada. Estamos viendo al imperio medo-persa, ¿no? Que lo habíamos visto en otra bestia, digamos, prefigurado de otra manera en el capítulo anterior, pero aquí es un carnero con cuernos altos. Y dice, verso 4, que este carnero, el imperio medo-persa, hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía, ¿no? Este carnero se engrandecía, el imperio medo-persa se engrandecía, no tenía freno, pero, verso 5, mientras yo consideraba esto, aquí dice que vino un macho cabrío, este es el segundo ser que aparece, venía del lado del poniente, del lado de Europa, digamos, hacia Asia, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Es un macho cabrío, un cabrito, pero como que volara de tan rápido que venía. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Nuevamente brincamos al versículo 21 y nos dice que el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que entre sus ojos es el rey primero. Esta es una obvia alusión a Alejandro Magno, que fue el que llevó la expansión griega o la expansión helénica, como se conoce, la expansión de los griegos sobre toda la zona de el cercano y el mediano oriente. Entonces viene este macho cabrío, versículo 6, vino hasta el carnero de dos cuernos hacia el imperio medo-persa, que yo había visto en la ribera del río, corrió contra él con la furia de su fuerza, lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó, no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Este imperio que está surgiendo, que es el imperio griego, cuando Alejandro Magno está, pues a los 33 años, muere y se divide, después de una guerra civil ahí compleja, se divide entre cuatro de sus generales, cuatro de sus
sus gobernantes, digamos, que serían Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. ¿No? De estos cuatro, Lisímaco y Casandro no nos tocan porque van a estar en la parte de Europa, la parte norte, entonces no nos van a tocar. Pero Ptolomeo va a ser rey sobre Egipto y Seleuco va a ser rey sobre Siria. Y entonces vamos a tener Egipto acá, Siria acá y en medio está Jerusalén. Por eso estos nos interesan. Entre estos dos va a haber un conflicto grande, pero acuérdate que no existen misiles o algo así. Son guerras que tienes que avanzar. ¿Y por dónde se avanza? Por el territorio donde está Israel. Entonces, estos dos por eso van a ser los importantes. Eh, Versículo 9. De estos cuatro cuernos, dijimos que se dividió el reino en cuatro. De uno de esos cuatro cuernos, de uno de esos reinos, de uno de esos gobiernos, de uno de esos imperios, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño es una autoridad, es un rey que va a surgir de uno de estos cuatro. Ya te digo, no es de Lisímaco y Casandro, porque esos no nos cuentan. Y entre Egipto, que sería los Ptolomeos, y Seleuco, que sería Siria, nos quedamos con Siria. Va a ser alguien de Siria, de este lugar va a salir el cuerno pequeño. Todo eso ya lo vimos la semana pasada, lo estoy por eso pasando así de rápido. Este cuerno pequeño, verso 10, dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército y las estrellas las echó por tierra y las pisoteó, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él, por este cuerno pequeño, fue quitado el continuo sacrificio, y en su lugar de su santuario fue, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué es lo que hizo este cuerno pequeño? Lo identificamos en primer lugar con este Antíoco Epífanes, un personaje que pues lo vamos a ver más adelante otra vez con más detalle, pero este Antíoco Epífanes era un sirio que en un momento de frustración, de eso, de humillación, para humillar a otro, humilla al pueblo de Israel, sacrificando un cerdo en el altar de Dios, poniendo una imagen de Zeus en el templo, en el lugar santísimo, y eso va a desatar la guerra de los macabeos, que también platicamos un poco la semana pasada. Y eso es lo que nos está narrando, eso es lo que va a hacer, va a tirar todo por tierra, verso 12, a causa de la prevaricación, y eso decíamos, a causa de eh, de la rebelión del pueblo, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. No es que era un gran estratega. Por la rebelión del pueblo de Israel, Dios los entrega a este hombre. Entonces, no es que él es inteligente como para conquistar el pueblo, es que el pueblo es tan pecador que Dios tiene que hacer un juicio y por eso los entrega y pasan estas cosas. Lo cual nos da un detalle importante. Quiere decir, esto es terrible, estás sacrificando un cerdo en el altar, estás poniendo una imagen idólatra en el lugar santísimo. ¿A Dios le agrada? Por supuesto que no le agrada, pero Dios sigue teniendo el control porque es Dios quien los entregó, es Dios quien está trayendo todo este tipo de cosas, porque Dios está tratando de llegar al corazón del pueblo. Versículo 12. No, perdón, versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Es decir, ¿cuánto tiempo va a durar esta rebeldía del pueblo, este templo tan pues deshonrado, ¿no? Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo va a ser eso? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y decíamos que yo no encuentro una explicación clara a estos 2300 tardes y mañanas. No sé si son 2300 días o tarde y mañana, entonces somos dos, entonces tenemos que dividir. No me queda claro. Eh, Podemos hacer muchas especulaciones, pero en realidad yo creo que lo único que necesitamos recordar es que lo que Dios está diciendo es que esto tiene límite. No es un juicio para siempre, es un momento, es una circunstancia específica en que Dios tiene que dar este juicio.
Y ahí nos quedamos la semana pasada. Verso 15. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Entonces Daniel está viendo una visión que para nosotros es bastante clara, porque nosotros ya sabemos que el imperio griego se va a dividir, pero imagínate, estamos todavía en el tiempo de Babilonia. Daniel está bajo el reinado de Belsasar en el tiempo de Babilonia. Es como, y no estoy haciendo una comparación política, no, así algo así, pero digamos, es como que estamos en 1999 o 98, no, 99 creo que fueron las elecciones aquí en México, y va a haber la alternancia. Vamos a pasar de un partido que había gobernado por 70 años a un nuevo partido. Entonces imagínate en 1999 que alguien te diga, y el presidente va a ser el presidente de un partido que se llame Morena, por decir. O sea, ni siquiera existe ese partido. En el 99 no existe ese partido. No hay manera de entenderlo de esa forma. Entonces, así, en aquel momento, Daniel está Belsasar encima, es el rey. Tal vez ya hay las noticias del imperio medo-persa que está surgiendo, pero el imperio griego no tienen ni idea cómo que de qué quiénes son, por qué van a surgir. Para ellos eso no es algo que está dentro del escenario. Entonces Daniel está mirando eso, tratando de entenderla y se pone delante de mí, dice uno con apariencia de hombre, una especie de ángel que se pone al lado suyo y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, el Ulai es el río, uno desde ahí grita y le dijo, Gabriel, y aquí hay una identificación ahora sí por nombre. Este que se puso al lado de Daniel es el ángel Gabriel, a veces se le llama arcángel Gabriel. La Biblia en realidad no da muchos nombres de ángeles, se menciona a Miguel y se menciona a Gabriel, pero no hay más. Eh, y algunos han tratado como de darle que Gabriel es un ángel mensajero y Miguel es un ángel guerrero, pero tenemos muy poca información para ser así tajantes en ese tipo de cosas. Entonces vamos, lo que la Biblia simplemente dice es que el que estaba a su lado es Gabriel y le gritan desde el río, Gabriel, enseña a este la visión, porque ven a Daniel muy confundido. ¿No? Acuérdate, Grecia, ¿quién es Grecia? ¿Quién es este Antíoco Epífanes? Como que es griego, pero es sirio, o sea, como que está en ese asunto y dicen, enséñale esta visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces, Daniel, ante la majestuosidad de este ser, que sabemos que no es Jesús, sino es Gabriel, Daniel ante su majestuosidad se postra, ¿no? Se cae así, con rostro a tierra, y él le dice, Daniel, escucha, esta visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. ¿No? Obviamente no es que tenía sueño, sino que la presencia de este ser, que obviamente es un ángel, que está delante de Dios, está tan fuerte que como que lo licúa, ¿no? Lo deja sin fuerzas, que es un poco lo de que todos deseamos, ¿no? Que podamos delante de Dios verlo con tal claridad que nuestras propias fuerzas colapsen, ¿no? Caigan para que sea su fuerza, su poder lo que nos sostenga. Mira, más o menos eso es lo que pasa, porque le dice, caí dormido sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Y es lo mismo que nos pasa, no con un ángel. Cuando entendemos quién es Jesús, no hay manera de querer ser, no, mira, yo me paro, mira, yo estoy fuerte y mira, yo tengo... Caemos necesariamente ante su majestad, ante su bondad, caemos hasta que Él nos hace estar en pie, una vez más. Verso 26. 19. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Y aquí hay un pequeño detalle importante. Antíoco Epífanes no es el fin. Antíoco Epífanes es el pasado, ¿no? Y lo que le está diciendo, esto que viste es el fin.
Acuérdate que siempre hemos dicho que la profecía tiene una aplicación de un cumplimiento relativamente cercano, pero que es solo una sombra de lo que sucederá con un cumplimiento plenario al final de los tiempos. Bueno, eh, por esto y otras cosas más, es lo que yo creo que esta profecía no se cumple cabal y perfectamente en Antíoco Epífanes. Hay muchos que te van a decir que sí, esto ya se cumplió, ya el día de hoy ya no tiene ningún tipo de aplicación porque ya se cumplió. Yo creo que se cumplió parcialmente, así como cuando la profecía dice en Malaquías que Isaías vendrá antes del Señor Jesús. Antes del Mesías va a venir Isaías, ¿no? Como una voz que clama en el desierto y todo esto. Y se cumplió. Incluso Jesús dice, ya vino, dije Isaías, perdón, Elías. Jesús dijo, ya vino Elías, era Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista va a nacer, le dicen, va a estar en el espíritu de Elías. ¿Se cumplió? No, porque era Juan el Bautista, no era Elías. Pero sí medio se cumplió como una especie de sombra para que luego se cumpla ya la forma plenaria al final de los tiempos. Algo así yo creo que es en esta profecía. Se cumplió parcialmente. Un ser que por su propio derecho, por su propia gloria, pone un cerdo en el altar, ¿no? Una imagen en el templo, que prohíbe la celebración de, de Dios como Dios lo había mandado. Es un tipo de este personaje que al final de los tiempos aparecerá, que es el famosísimo anticristo, que también lo estuvimos viendo en la iglesia las semanas pasadas. Bueno, yo creo que este versículo que le dice, esto es para el tiempo del fin, nos da pie para entender eso. Se cumplió parcialmente, pero se cumplirá plenamente al final de los tiempos. Entonces, Antíoco Epífanes no era el anticristo, tal vez era un anticristo, ¿no? Anti-Mesías, pero no era el anticristo. Verso 20. Esto ya lo leímos, lo voy a leer nada más. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Entonces nos redibujó el panorama que tiene su cumplimiento efectivamente en el tiempo pasado, pero que eso va a ser solo la sombra de lo que va a venir. Y esta idea la vamos a repetir en los próximos capítulos, por eso no me voy a clavar en esto, pero recuerda esto, Antíoco Epífanes es un personaje que no es el cumplimiento plenario de la profecía, pero sí una especie de sombra, de prefiguración de lo que será efectivamente el cumplimiento total con este personaje que es el anticristo. Ahora, verso 23. Aquí, mira, al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿qué transgresores? Acuérdate que todo empieza con el pueblo es un transgresor. El pueblo está coludido. No sé si alguno de ustedes leyó Primera de Macabeos, los primeros capítulos que les había comentado, pero se narra cómo la gente del pueblo estaba, sí, algunos sufriendo por este proceso de culturización que estaba trayendo Antíoco, pero otros realmente no estaban sufriendo, estaban felices, encantadísimos de que ahora Jerusalén entre a la modernidad con baños públicos, que no eran baños, sino con estos lugares inmorales. Y, y lo que dice Dios es cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Y estas características son de Antíoco Epífanes, pero creo que es más coherente en este momento leerlos como características que serán del anticristo. ¿Y cuáles son? Número uno, un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Altivo de rostro básicamente es orgulloso, soberbio, altanero, ¿no? Es alguien que mira a los demás por encima del hombro, es alguien soberbio. Y luego dice entendido en enigmas. Es alguien que sabe cosas.
espero no herir la susceptibilidad de nadie, pero los conspiranoicos, ¿no? Aquellos que piensan que hay conspiraciones que nos quieren, no sé qué, ¿no? Tienen, yo creo que un primer error es asumir que todos en el mundo son unos necios, todos en el mundo son unos tontos, y el segundo error es que menos ellos. Es decir, yo considero a todos ustedes gente poco hábil para pensar, pero yo mismo, yo sí pienso. Por eso yo me doy cuenta que la luna es de queso, aunque a ustedes les han dicho que es de no sé qué cosa y que no sé qué, pobrecitos ustedes que no se dan cuenta, pero yo sí sé, porque yo sí sé lo que es la luna, que es de queso y, y eso es esto, altivo de rostro y entendido en enigmas. O no sé si te pasa a veces que te salen influencers en las redes sociales. Hoy me vi uno de alguien que decía, el agua de tu cuerpo no es agua, es, no me acuerdo, agua mística o agua no sé qué, porque su fórmula es H3O2 o una cosa así. Y porque cuando tú tomas agua, en realidad, como tu cuerpo tiene impulsos eléctricos por las neuronas, esa agua como que se electrifica más tu energía. Entonces, en realidad, y así como, ¿en serio piensan que tenemos agua en el cuerpo? O sea, sí hay agua en nuestro cuerpo, pero no es que está circulando agua por, pues así como que tengo sed, le aprietas un botón y sale. Está el agua distribuida en nuestros órganos, en nuestra piel, pero no es que tenemos líquido, pero pues sí, son estos conspiranoicos que tienen un conocimiento que nadie te ha dicho, una cosa que nadie te... Y a la gente le encanta eso. Si yo les digo, vamos a estudiar la Biblia verso a verso, la gente en general se aburre. ¿Por qué? Porque no es enigmático. Pero en cambio, si yo les digo, vamos a revelar las 7 claves que nadie te había contado acerca del Pentateuco, los 7 dichos que nunca habían sido revelados hasta el día de hoy, a la gente le encanta eso, los enigmas. Y este hombre va a ser así, un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, es decir, va a hablar de astrología, va a hablar de, no sé, sanación, va a hablar eh, está comprobado que el toque, como somos energía, al tocar otro, nunca has tocado y ¡ping! Como que hay un choque, como una electricidad que suena. Bueno, eso es porque somos energía. Entonces, cuando aprendes a canalizar esa energía, lo que puedes hacer es pasar esa energía a otros y es así como que, pues, espérate, eso ni es real, ¿no? Pero a la gente le gusta. A la gente de alguna manera, le maravilla esto y el anticristo es lo que la gente quiere. Entendido en enigmas, verso 24, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Acompáñame a Apocalipsis, por favor, capítulo 13, en una narración semejante en varios aspectos. Apocalipsis capítulo 13. Juan relata esto. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo... No, no el Evangelio de Juan. El evangelista Juan, en Apocalipsis 13, narra, verso 1 del capítulo 13, Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esta bestia que está subiendo del mar es el anticristo. ¿Ok? Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Te acuerdas? Los 10 dedos que habíamos visto en la estatua, el cuerno, esta bestia indescriptible con 10 cuernos en su cabeza. Todo eso hace clic. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. ¿Te acuerdas? Son los mismos animales que vio Daniel, el leopardo, el oso y el león. Y el dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Por eso en Daniel aquí leemos que poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque el dragón, Satanás mismo, le dará, dice, su poder. Regrésate a Daniel. Le dará su poder y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Va a destruir incluso a los poderosos, se va a alzar sobre cualquier otro trono, se va a alzar sobre cualquier otra persona y va a perseguir al pueblo de los santos, que también habíamos visto eso ya, que los santos son aquellos que Dios ha escogido, ¿no? Hay santos del Antiguo Testamento, santos del Nuevo Testamento, santos de la tribulación, y a estos, cuando aparezca el anticristo, los va a perseguir a los que estén vivos. Verso 25. Con sus sagacidades, con su astucia, hará prosperar el engaño en su mano. O sea, va a ser tan sagaz que va a engañar a la gente, eh, y en su corazón se engrandecerá, ¿no? Esta frase que sigue, y sin aviso, es como, sin aviso, en inglés está puesto como by peace, es decir, como en paz, como sin dar, sin que nadie se lo espere. ¿Qué va a hacer? Destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. O sea, no solo va a destruir a los fuertes, no solo va a perseguir a los santos, sino que incluso va a levantarse en contra de Dios, el príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. No es que lo van a matar, no hay un homicidio, no hay un magnicidio, alguien lo va, no, no va a morir por mano humana. ¿Te acuerdas lo mismo vimos en el capítulo 2 con la estatua? Cuando salen los 10 reyes, cae una roca que no fue cortada con mano humana, que destroza todo. Eh, en el capítulo 7 vimos que esta bestia, ¿no? Y este cuerno que hablaba también será arrojado al lago de fuego porque Dios lo va a hacer. Verso 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. O sea, esto que te dijimos es cierto. Tú guarda la visión porque es para muchos días. No lo vas a ver, no te toca a ti verlo, no va a suceder en tu tiempo. Esto es para el tiempo del fin. Y yo, Daniel, dice, quedé quebrantado y estuve enfermo por algunos días y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel, número uno, reconoce que él no entiende esto. Él tal vez ni siquiera sabe qué quiere decir Grecia. Es un pueblo que van a inventar la filosofía y no sé qué. Y para Daniel tal vez ni siquiera es capaz de imaginarlo. Entonces por eso dice no entiende. Pero, pero sí cree. Cree que esto va a suceder. Las matanzas que vio, el templo destruido, el sacrificio, el lugar del el altar del sacrificio, este, prevaricado, eh, todo eso, todo eso, él no lo entiende, pero lo cree y le duele. Dice, me enfermé, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y dice al final, estaba espantado a causa de la visión. Y creo que tenemos que nosotros volver al punto en el que tiene que volver a espantarnos la Biblia. Leer, no como, sí, ya me lo sé. No, sí, 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 sí. Oh, sí, 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 sí. Sino volver a leer y espantarnos de la lectura, porque creemos lo que está aquí. La Biblia es maravillosa, pero tiene pasajes de mucho espanto. Cuando hablamos de la condena por no haber creído, tendríamos que espantarnos de que hay gente que amamos y no ha creído, y eso tiene que movernos a orar, porque en verdad esto va a pasar. El lago de fuego es genuino, es real, es verdadero. Vivir atormentados por toda la eternidad tiene que, como Daniel dice, espantarnos. Pero una vez que nos espanta y una vez que nos quebranta, dice Daniel, atendí los negocios del rey. Así que también tenemos que atender los negocios del rey, de nuestro rey.
¿Y cuáles son los negocios de nuestro rey? Bueno, Jesús está en el negocio, digámoslo así, de salvar gente. Jesús está en el plan de salvar gente. Entonces, lee tu Biblia, quebrántate, sé quebrantado por Dios y, y luego, convaleciente, atiende los negocios de Dios, los que te haya puesto. Si es tu familia, si es una iglesia, la iglesia, si es lo que sea que Dios haya puesto en tus manos, atiende los negocios del rey. Eso por un lado. Por otro lado, creo que tenemos que tener mucho cuidado con la soberbia. Si bien yo no creo que ninguno de ustedes, y espero, ¿no?, que yo no soy el anticristo, pero si dejo de cultivar estas cosas en mi corazón, voy a estar actuando muy parecido a lo que va a ser el anticristo. ¿Qué cosas? Esta altivez de rostro. Es que yo estudio la Biblia, no solo estudio la Biblia, enseño la Biblia, tengo varias cosas. Es más, en YouTube puedes buscarme y esa altivez se nos puede ir subiendo y puede ser terrible. Segunda cosa que tenemos que cuidarnos, tratar de buscar en la Biblia enigmas, cosas escondidas. Hay libros de eso. Encuentra el código secreto. Si tú agarras tal capítulo y tomas la primera letra, brincas 14, la primera letra, brincas 14 y otra letra y brincas 14 y luego lo lees y entonces te van a salir unos mensajes. A ver, Dios lo que quiere es revelar, no esconder. Entonces te lo está diciendo de frente. De frente, así nomás dice: esposos amen a sus esposas. Así de frente nomás dice: hijos sujétense a sus padres. Padres no exasperen a sus hijos. Esposas sujétense a sus maridos. O sea, y así nomás no necesitas leer los códigos para entender el mensaje de Dios. Está mucho más sencillo, pero perdemos más tiempo y entre que perdemos tiempo, pues podemos hacernos pato y no hacer caso a Dios. Es que estoy tratando de entender el código del capítulo 8 porque a ver, ¿qué querrá decir este cuerno que está más grande con este cuerno que está más pequeño? Y que, a ver, número uno ya te lo dijo. Uno es el rey de Grecia, el otro es el rey medo-persa. Ya, dejemos de tratar de encontrar enigmas para poder encontrar lo que verdaderamente Dios quiere decir, que es mucho más sencillo. Los enigmas pocas veces, no sé si nunca, pero pocas veces van a ser lo que Dios quiere decirnos para nuestras luchas diarias, o para traer consuelo o fortaleza en el tiempo difícil. Así que, pues convalece, levántate y atiende los negocios del rey. Tenemos un rey que está vivo. Vamos a orar. Señor, gracias porque has sido bueno al darnos tu palabra y cómo teniendo tantos años de antigüedad sigue siendo tan vigente y puede hablarnos de manera tan clara sobre advertencias que sabemos, pero que hemos olvidado, Señor. Ayúdanos a no mirar las historias como enigmas o como anécdotas, sino que podamos en verdad, con claridad, ver que es una tragedia que puede sucederle a muchos, incluso muchos cercanos, si no extienden su corazón hacia ti, si no atienden al llamado que tú estás haciendo a tu reino. Ayúdanos, Señor, a orar por estas personas, a servirles, a anunciarles tu palabra y tu evangelio. Y que este tiempo en el que vamos a estar, pues, con visitas y con reuniones, podamos en verdad celebrarte a ti. Líbranos de tener un rostro altivo. Líbranos, Señor, de buscar en tu palabra solo información que nos haga sentir inteligentes, sino que podamos escucharte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.